Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi suegra cuando el dueño de las villas llegó esa noche. Pero déjenme contarles cómo llegamos a ese momento. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando mi suegro anunció durante una cena familiar que había rentado una villa hermosa para unas vacaciones familiares. Será maravilloso. Todos juntos, disfrutando del mar y la naturaleza, dijo con entusiasmo. Mi esposo Marcos tomó mi mano por debajo de la mesa, emocionado. Llevábamos 5 años de matrimonio y nunca habíamos tenido unas vacaciones familiares completas. Los días siguientes fueron de pura emoción. Las cuñadas hablaban sin parar sobre qué ropa llevar, qué actividades hacer. Mi suegra organizaba todo con detalle. Yo intentaba participar en las conversaciones, pero como siempre, mis sugerencias eran ignoradas o recibidas con miradas frías. Estaba acostumbrada. Desde que me casé con Marcos, su familia nunca me aceptó completamente. Decían que venía de una familia demasiado simple, que no era suficiente para su hijo. Lo que ellos no sabían era que yo había construido mi propio camino. Trabajo ayudando a pequeños negocios turísticos a crecer, conectándolos con las personas correctas y enseñándoles cómo atraer visitantes. No es glamoroso, pero me apasiona ver a otros alcanzar sus sueños. He conocido a muchas personas maravillosas en mi trabajo, personas que valoran la honestidad y el esfuerzo por encima de los apellidos. El día del viaje llegó. Condujimos durante 5 horas hasta la costa. La emoción en el auto era palpable. Marcos me apretaba la mano cada tanto, diciéndome al oído, finalmente podremos relajarnos juntos, amor. Yo sonreía, aunque algo en mi interior me decía que las cosas no serían tan simples. Cuando llegamos a la propiedad, quedé sin aliento. Las villas eran absolutamente hermosas, rodeadas de jardines tropicales, con vista al océano. Y entonces lo vi, el letrero discreto en la entrada. Villas Paraíso del Mar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Conocía ese nombre. Lo conocía muy bien. Todos bajamos de los autos, emocionados. Mi suegro abrió la puerta principal con orgullo. Bienvenidos a nuestro paraíso familiar, exclamó. Entramos y la villa era preciosa, moderna, espaciosa, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del mar. Pero entonces mi suegra comenzó a asignar las habitaciones. La habitación principal para nosotros, por supuesto. La segunda habitación para Roberto y Ana. La tercera para Felipe y Clara. Se detuvo. Miró a Marcos y a mí. Una sonrisa extraña apareció en sus labios, esa sonrisa que había visto tantas veces antes. Disculpen, dijo, sin nada de disculpa en su voz. Parece que contamos mal. Solo hay 3 habitaciones y somos 4 parejas. El silencio llenó la sala. Mi esposo frunció el ceño. ¿Cómo es posible, mamá? Sabías exactamente cuántos éramos. Mi suegra se encogió de hombros con indiferencia calculada. Fue un error honesto, hijo. Pero no te preocupes. Se volvió hacia mí, y esa sonrisa se hizo más amplia, más cruel. Tal vez Carmela pueda encontrar un motel cercano. Estoy segura de que hay opciones económicas por aquí. Después de todo, está acostumbrada a ese tipo de lugares, ¿no? Tú puedes quedarte con nosotros, Marcos. Eres nuestro hijo, este es tu lugar. Las otras cuñadas miraban hacia otro lado, incómodas pero en silencio. Mi suegro revisaba su teléfono, evitando el contacto visual. Lo habían sabido. Todos lo habían sabido. Marcos se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de furia. Esto es inaceptable. Planearon esto. Pero yo permanecí completamente tranquila. Toqué su brazo suavemente y me puse de pie con dignidad. Miré a mi suegra directamente a los ojos, y por primera vez en 5 años, vi un destello de confusión en su rostro. Esperaba lágrimas. Esperaba humillación. Esperaba que saliera corriendo. En cambio, saqué mi teléfono con una calma absoluta. Denme un momento, dije con voz serena. Necesito hacer una llamada. Y salí al jardín, dejando a todos en un silencio desconcertado. Afuera, el aire del mar me calmó. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años. 3 tonos, y una voz familiar y cálida contestó. Carmela. No puedo creerlo. ¿Finalmente vas a visitarme? Hola, Ernesto, dije, sonriendo a pesar de todo.
¿Recuerdas que siempre me decías que las puertas de Paraíso del Mar estaban abiertas para mí? Por supuesto que sí. No hay semana en que no piense en todo lo que hiciste por nosotros. Sin ti, este lugar no existiría. ¿Dónde estás? En realidad, estoy aquí. En una de tus villas. Pero hay una situación complicada. ¿Podrías venir? Te lo explicaré todo cuando llegues. Salgo ahora mismo. Dame 15 minutos, Carmela. Cuando regresé adentro, la escena era tensa. Mi suegra estaba mostrándoles las habitaciones a las otras parejas, hablando en voz alta sobre lo maravilloso de todo, como si nada hubiera pasado. Marcos me esperaba junto a nuestras maletas, aún furioso. Carmela, nos vamos ahora. No voy a permitir que te traten así. Espera un poco más, le dije suavemente, tomando su mano. Por favor, confía en mí. Mi suegro se acercó, incómodo. Mira, Carmela, yo puedo buscar un hotel decente para ustedes. Pagaré todo. No será necesario, respondí simplemente. Mi suegra volvió a la sala, y su sonrisa victoriosa me hizo sentir algo que nunca antes había sentido, no rabia, sino una profunda tristeza por ella. Por cómo el orgullo y los prejuicios podían hacer a alguien tan cruel. Los siguientes 15 minutos fueron extraños. Había una tensión eléctrica en el aire. Marcos caminaba de un lado a otro. Yo simplemente esperaba en el jardín, mirando el océano, recordando. Recordando a un Ernesto desesperado que llegó a mi pequeña oficina hace años. Había construido estas villas con los ahorros de toda su vida, pero no llegaban clientes. Estaba al borde de perderlo todo. Pasamos meses trabajando juntos. Yo no le cobré, porque vi en sus ojos la misma desesperación que mis propios padres habían tenido cuando luchaban por salir adelante. Le enseñé, lo conecté con las personas correctas, y lentamente, muy lentamente, su sueño cobró vida. Hoy, Paraíso del Mar es uno de los destinos más solicitados de toda la costa. Entonces escuché el sonido de un auto acercándose. Un vehículo elegante se detuvo frente a la villa. Ernesto bajó, y cuando me vio, su rostro se iluminó completamente. Carmela, exclamó, abriendo los brazos. Ernesto. Nos abrazamos como viejos amigos. Porque eso éramos. Desde la puerta de la villa, escuché un murmullo. ¿Quién es ese hombre? Mi suegra había salido, observando la escena con confusión creciente. Ernesto y yo caminamos hacia la entrada. Mi suegra se adelantó, intentando recuperar el control. Disculpe, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿Hay algún problema con la reserva? Ernesto me miró, esperando mi señal. Asentí ligeramente. Señora, dijo Ernesto con cortesía profesional, soy Ernesto Fuentes, dueño de Paraíso del Mar. Vine porque mi querida amiga Carmela me llamó. Hizo una pausa, y luego sonrió ampliamente. ¿Sabía usted que Carmela es la razón por la que este lugar existe? El silencio que siguió fue absoluto. Mi suegra parpadeó varias veces, como si no procesara las palabras. ¿Perdón? Hace años, cuando construí estas villas, estaba a punto de perderlo todo, explicó Ernesto, su voz llena de emoción genuina. Carmela apareció como un ángel. Me enseñó todo, me conectó con agencias de viaje, me ayudó sin cobrarme ni un peso. Gracias a ella, hoy este es uno de los complejos turísticos más exitosos de la región. Mi suegro había dejado caer su teléfono. Las cuñadas se habían quedado congeladas. Roberto tenía la boca abierta. Pero fue Marcos quien habló, su voz llena de orgullo y también algo de dolor. Mamá, papá, nunca se molestaron en conocer realmente a mi esposa, ¿verdad? Y en ese momento, algo en el rostro de mi suegra cambió completamente. Ernesto continuó, ajeno a la tensión. Durante años le he rogado a Carmela que viniera a quedarse aquí como mi invitada especial. Siempre me dice que está demasiado ocupada ayudando a otros. Se río con cariño. Es incapaz de pensar en sí misma. Pero ahora que finalmente está aquí. Se detuvo, notando las expresiones en los rostros. ¿Está todo bien? Mi suegra intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Finalmente, con voz temblorosa, dijo, hubo un malentendido. Carmela sí tiene habitación aquí. Por supuesto que sí. Solo estábamos organizando mejor el espacio.
No estaban organizando nada, dijo Marcos con voz cortante. Le dijeron a mi esposa que buscara un motel porque, contaron mal. Planearon esto para humillarla. La expresión de Ernesto se endureció. Había visto mucho en el negocio turístico, incluyendo cómo la gente trata a otros según su clase social. Entiendo perfectamente, dijo con voz tranquila pero firme. Luego se volvió completamente hacia mí, dándole la espalda a mi suegra. Carmela, tengo la solución perfecta. La Villa Celestial acaba de quedar disponible esta misma tarde, dijo, y vi cómo mi suegra palidecía al escuchar el nombre. Una cancelación de último momento de un empresario extranjero. Normalmente está reservada con 6 meses de anticipación. Tiene 5 habitaciones, piscina infinita privada, chef personal si lo deseas, y la vista más espectacular de toda la propiedad. Está valorada en 5 veces el precio de una villa estándar. Hizo una pausa significativa. Pero para ti, Carmela, es completamente gratuita. Sería un honor que finalmente aceptaras mi gratitud después de tantos años. La Villa Celestial, susurró mi suegra, y había algo más que vergüenza en su voz ahora. Había genuina consternación. Esa es la villa donde se quedan presidentes, embajadores, celebridades internacionales, completó Ernesto. Sí. Pero ninguno de ellos hizo por mí lo que Carmela hizo. Ella creyó en mi sueño cuando yo mismo había dejado de creer. Me enseñó que el verdadero lujo no está en las instalaciones, sino en cómo hace sentir a las personas. Miró directamente a mi suegra. Algo que, aparentemente, no todos entienden. Marcos puso su brazo alrededor de mis hombros, sus ojos brillando con orgullo y lágrimas contenidas. Entonces aceptamos, ¿verdad, amor? Pero yo miré a mi suegra. Por primera vez en 5 años, la vi realmente vulnerable. No solo avergonzada, sino quebrada. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de su error. Que había pasado años menospreciando a alguien que era respetada y valorada por otros. Que su orgullo le había cegado completamente. Ernesto, dije suavemente, dame un momento con mi familia, por favor. Ernesto asintió comprensivamente. Claro. Estaré esperando afuera. Tómate el tiempo que necesites, Carmela. Me dio un abrazo fraternal y se retiró. Cuando la puerta se cerró, el silencio era ensordecedor. Mi suegra no podía mirarme. Mi suegro tenía lágrimas en los ojos. Las cuñadas parecían querer desaparecer. Una pregunta, dije con voz tranquila pero clara. ¿Realmente contaron mal las habitaciones? ¿O esto fue deliberado? El silencio fue mi respuesta. Finalmente, mi suegro habló, su voz rota. Pensamos que si no había espacio para ti, Marcos se daría cuenta de que había mejores opciones. Que merecía más. ¿Más que Carmela?, preguntó Marcos, su voz quebrada por la traición. ¿Cómo pudieron? Mi suegra comenzó a llorar. No sabíamos, nunca nos molestamos en saber quién eras realmente. Solo vimos de dónde venías y asumimos. Dios mío, asumimos tantas cosas equivocadas. Roberto, mi cuñado, finalmente habló, Carmela, nosotros también lo sabíamos. Todos lo sabíamos y no dijimos nada. Lo siento mucho. Miré a cada uno de ellos. Y en ese momento, tuve que tomar la decisión más importante, ¿qué tipo de persona quería ser? Marcos y yo aceptaremos la oferta de Ernesto, dije finalmente. Mi voz era firme pero no cruel. No porque quiera alejarme de ustedes, sino porque rechazar la generosidad de un amigo verdadero después de tantos años sería grosero de mi parte. Hice una pausa, mirando a cada persona en esa sala. Pero necesito que entiendan algo. Durante 5 años he soportado comentarios hirientes, miradas de desprecio, ser excluida de conversaciones familiares. Y lo toleré porque amaba a Marcos y pensé que con tiempo y paciencia, las cosas cambiarían. Que eventualmente me verían por quien soy, no por de dónde vengo. Mi suegra sollozaba silenciosamente ahora. Carmela, yo. Déjame terminar, por favor, dije con gentileza pero firmeza. Hoy no solo planearon humillarme. Planearon separarme de mi esposo, hacerme sentir que no pertenezco a esta familia. Eso no fue un error. Fue una elección deliberada de crueldad. Lo fue, admitió mi suegra, su voz apenas un susurro. Y no tengo excusa.
He sido una persona horrible contigo desde el primer día porque tenía miedo. Eso me sorprendió. ¿Miedo? Miedo de que fueras más fuerte que yo, continuó, las palabras saliendo entre lágrimas. De que Marcos te amara tanto que nos olvidara. De que tu bondad me hiciera ver mi propia pequeñez. Levantó la vista, sus ojos rojos. Y tenía razón en temer eso. Porque hoy vi claramente que tú tienes algo que yo nunca he tenido, dignidad verdadera. Y personas que te respetan porque te lo has ganado, no porque lo exijas. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, sino reflexivo. El respeto no es algo que se hereda o se compra, dije suavemente. Se construye con acciones. Con cómo tratas a otros, especialmente a quienes crees que tienen menos que tú. Y esa es la lección que espero que aprendan de esto. Mi suegro se acercó. Carmela, sé que no merecemos tu perdón. Pero si existe alguna posibilidad de empezar de nuevo, de verdad, haremos lo que sea necesario. Miré a Marcos, quien apretó mi mano en apoyo silencioso. La decisión era mía. Marcos y yo nos quedaremos en la Villa Celestial esta semana, dije finalmente. Estaremos cerca si necesitan algo, pero tomaremos distancia para que todos podamos reflexionar sobre esto. No espero que cambien de la noche a la mañana. Los patrones de toda una vida no desaparecen con una disculpa. Pero si realmente quieren reconstruir esta relación, tendrán que demostrarlo con el tiempo, no solo con palabras. Tomé mi bolso y la mano de Marcos. Al final de la semana, podemos hablar de nuevo. Pero solo si todos están listos para empezar de cero, con honestidad y respeto mutuo. Salimos de esa villa con la cabeza en alto. Ernesto nos esperaba con una sonrisa comprensiva. ¿Todo bien? Todo está en proceso, respondí. La Villa Celestial era más hermosa de lo que imaginaba. Esa noche, Marcos y yo cenamos en la terraza bajo las estrellas, escuchando las olas. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, besando mi mano. Tenías todo el poder para destruirlos, pero elegiste el camino difícil, la dignidad. No fue difícil, respondí honestamente. La venganza es fácil. Perdonar manteniendo tu dignidad, eso sí requiere fuerza. 4 días después, escuché un toque en la puerta. Era mi suegra, sola. Traía flores silvestres que claramente había recogido ella misma del jardín. ¿Podemos caminar?, preguntó, su voz pequeña. Caminamos por la playa durante horas. Lloró. Habló. Escuchó. Y por primera vez, realmente me vio. No fue una transformación mágica. No esperaba que lo fuera. Pero era un comienzo real. El último día, toda la familia vino a despedirse. Había algo diferente en cómo me miraban. Respeto genuino, finalmente. Mi suegra me abrazó, susurrando, gracias por no rendirte con nosotros cuando te dimos todas las razones para hacerlo. Mientras manejábamos de regreso a casa, Marcos dijo, ¿sabes qué es lo más increíble? Que todo este tiempo tuviste el poder de poner a mi familia en su lugar, pero nunca lo usaste hasta que no tuviste otra opción. Sonreí. Porque el verdadero poder no está en demostrar lo que vales a otros. Está en saberlo tú misma. Y esa, descubrí, era la única validación que realmente importaba.